Muy bien, les agradecemos por estos minutos de su atención y también de acompañarnos en el inicio ya de este evento. Y de esta manera nosotros vamos a empezar con la conferencia virtual Retroceso glaciar en el Perú 1948-2019, impactos en el recurso hídrico. Este es un evento organizado por el Ministerio de Agricultura y Riego a través de la Autoridad Nacional del Agua. Ya lo habíamos indicado en nuestro primer evento anterior, que les vamos a contar cómo va a ser la dinámica de estos eventos en un momento, pero dentro de la Autoridad Nacional del Agua, y según lo manifiesta además la Ley de Recursos Hídricos, existe un área, el área de evaluación de glaciares y lagunas, que justamente es la organizadora de este evento, y oficina dedicada a la evaluación de glaciares y lagunas en el Perú. Retroceso glaciar 1948-2019. ¿Cómo es posible que hoy les presentemos esta data inédita para el país, histórica, valiosa no solo para el Perú, sino también para el mundo, y más aún cuando hablamos de un contexto de cambio climático y cuando nos estamos refiriendo además al principal recurso involucrado en este tema, que es el agua? Porque no olvidemos que los glaciares son reservas de agua en estado sólido, que cuando sufren este proceso de descongelamiento se convierten en agua. Agua que en algunos casos van formando lagunas, que van constituyendo importantes fuentes de agua para ser aprovechadas, o que también se recorren por otros ecosistemas, llegan a los ríos y que estas son aprovechadas por muchas poblaciones. Hablar de este tema es importante, es valioso para el país. Y esta data se ha logrado gracias a la labor que esta oficina, el área de evaluación de glaciares y lagunas de la Autoridad Nacional del Agua, antes llamada Unidad de Glaciología, ha desarrollado. Porque nuestra labor empezó en 1941 a raíz de un aluvión en la ciudad de Huaraz, producto del desborde de la laguna Palcacocha, debido a que un bloque del nevado Palcarraju cayó sobre esta laguna. Empezamos a evaluar las lagunas y posteriormente los glaciares, de manera presencial en 1970, incluso en unos glaciares que lamentablemente ya no existen, como el glaciar Broggi en la Cordillera Blanca, pero es desde 1948 haciendo una reconstrucción de los escenarios. ¿Quién mejor que un profesional de la oficina y de la institución para que pueda comentar este tema? Muchos, quienes vivimos en cordilleras nevadas del país, tenemos la suerte, diría yo, de poder ser testigos de este retroceso. Por ejemplo, en la Cordillera Blanca, donde vivo yo, hace años atrás, cuando fui a Pastoruri, y seguramente muchos turistas, porque es un destino turístico, pudieron ver y pudieron tocar incluso el hielo. Si vuelven o han vuelto estos últimos años, podrán ver que el hielo está más alejado que antes, y que antes no había una laguna, ahora sí hay una laguna que se ha formado y que ya incluso va a llegar al 1.000.000 de metros cúbicos de agua. Esa es una mirada, es un testimonio vivo que puede dar cualquier ciudadano, cualquier ciudadana que ha llegado o que ha sido testigo de este tipo de hechos. Pero tenemos que ir más allá de solo la parte visual. Y justamente esta área se dedica a ese tipo de evaluación especializada para poder brindar esta información al país. Voy a presentarles a quien va a ser hoy nuestro expositor en el tema de retroceso glaciar en el Perú, el ingeniero Gilbert González Lizarme, responsable de estudios glaciológicos del área de evaluación de glaciares y lagunas de la Autoridad Nacional del Agua, Ministerio de Agricultura y Riego. Estimado Gilbert, bienvenido. Adelante, por favor. Mostramos la pantalla, Gilbert, para que ya nuestros participantes y seguidores puedan ir conociéndote. Un gusto, un saludo, Gilbert. Bien, muy amable, y un saludo con los participantes y a todo el público virtual que está viendo ahora en estos momentos por las redes sociales de la Autoridad Nacional del Agua, tanto en el Perú como en el mundo. Efectivamente, muchísimas gracias.
Esa es la magia del Internet y de las redes sociales, que no solo seguramente nos están viendo en el país, sino también en otros países, y esperamos que así sea, porque con muchos países tenemos universidades también de diversos países del mundo, tenemos convenios y trabajamos de manera mancomunada en el tema de glaciología en el Perú. Hoy nos va a acompañar, aparte de nuestro expositor principal, Juan Carlos Segarra Vargas. Él es especialista en estudios glaciológicos, también del área de evaluación de glaciares y lagunas, de la Autoridad Nacional del Agua, Ministerio de Agricultura y Riego, y él nos va a acompañar para, al final, brindarnos también algunos aportes adicionales a lo que será la conferencia principal y también para responder las preguntas que haya de parte de nuestros participantes. Juan Carlos, un saludo, buen día. Bien, Mari, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días con todos. Buenos días con todos los participantes también. Y bueno, prestos para apoyar, ¿no?, en los comentarios después de lo que creo va a ser una excelente presentación del ingeniero Gil. Así es, muchísimas gracias Juan Carlos, y simplemente para comentarles que dentro del área de evaluación de glaciares y lagunas existe una subárea que está dedicada a todo lo que son estudios glaciológicos en el Perú e hidrología glaciar. Tenemos 4 profesionales que están recorriendo el Perú para poder al final de año entregar la información al país, que es nuestro compromiso y nuestra función además, y no solamente al país, sino ponerlo a disposición de todas las autoridades, instituciones, investigadores, universidades, quienes además actualmente usan gran parte de la información y pueden generar sus propios estudios, investigaciones, iniciativas a favor de la gestión del recurso hídrico y del riesgo de desastres. Y brevemente también les comento que el mes pasado, teniendo como página principal de transmisión el área de evaluación de glaciares y lagunas, ANA, iniciamos estos eventos virtuales con el tema ecosistema glaciar. Hoy, nuestro segundo tema, primer jueves de cada mes, estamos siguiendo con el tema retroceso glaciar en el Perú. Y el siguiente mes, prepárense agosto, porque el primer jueves abordaremos ya el tema de lagunas, que es otro tema interesante. Hoy, transmitiendo desde la página de Facebook de la Autoridad Nacional del Agua, los invitamos a quedarse con nosotros y seguir compartiendo con sus amigos y compañeros y conocidos y familiares también esta presentación. Ya voy a iniciar dándole la bienvenida a nuestro expositor principal, Gilbert González Lizarme. Él es profesional en ingeniería tanto agrícola como también ingeniería civil, y tiene más de 15 años dedicados a esta profesión. Ya son más de 10 en la labor específica de glaciología en el país. Es actualmente aspirante para una maestría en gestión del riesgo de alta montaña. Ha desarrollado también diversos estudios en varios países del mundo donde se abordan el tema de glaciología, por ejemplo, como en Suiza. Actualmente es responsable de la subárea de estudios glaciológicos de la Autoridad Nacional del Agua. Voy entonces ya a pedirle que inicie con la exposición prevista para hoy, y ya le dejo, ingeniero Gilbert. Adelante usted. Nuevamente bienvenido. Y Mariluz, gracias. Bien, les voy a comentar ahora concerniente a toda la actividad que está haciendo la subárea de estudios glaciológicos. Para indicar un contenido estratégico, vamos a comentar sobre las cordilleras nevadas en el Perú. Los impactos del cambio climático en las cordilleras nevadas. Está de moda hablar del cambio climático. ¿Qué impactos ha manifestado? En muchos ámbitos del desarrollo de la humanidad y en el planeta, lo que vamos a enfocar es la influencia que ha tenido en las cordilleras nevadas. La evaluación de los recursos hídricos en microcuencas glaciares. Es muy importante mencionar el desarrollo de muchas actividades
económicas, culturales y diversas que se desarrollan en ámbitos políticos son netamente vinculantes a ámbitos geográficos, definidas por microcuencas en ámbitos grandes, globales. Pero las cabeceras de cuenca, las microcuencas glaciares, nuestras montañas, son el inicio de la distribución y la inserción del recurso hídrico para toda la cuenca, hasta las cuencas costeras. Comentaremos del retroceso glaciar en el Perú, el resultado de todo el arduo trabajo que hace el área de evaluación de glaciares y los impactos que ha tenido los recursos hídricos en el Perú, y vamos a comentar de los resultados y las conclusiones y qué es lo que se puede tener tanto en el presente y en el futuro, con todas las implicancias que puede llevarnos durante el desarrollo de las actividades que estemos haciendo para el futuro. Bien, acá una muestra fotográfica histórica que tenemos es del glaciar Uruguayraju en la Cordillera Blanca, ubicado en el distrito de Olleros, provincia de Huaraz. Este glaciar es emblemático porque esta área empezó con los estudios. Se hicieron una reingeniería de las imágenes de los primeros vuelos aéreos, imágenes de satélites, se hizo una reconstrucción topográfica con uso de muchas herramientas, se tiene una data histórica de fotografías y vemos acá un glaciar imponente con una lengua glaciar considerable, lo que en la actualidad esto ha cambiado mucho debido al derretimiento de la masa glaciar producto del cambio climático. Vemos acá una fotografía, este lugar es el glaciar Pastorruri, vemos una laguna en formación. Esta es una fotografía reciente de hace 2 años. Estamos acá con el compañero Rolando, mi persona, con los equipos topográficos modernos. Tenemos un LIDAR terrestre acoplado a un GPS estacionario, realizando todas las acciones de levantamiento de información de superficie para complementar con los trabajos de vuelos no tripulados con drones. Bien, para comentarle acá, la Autoridad Nacional del Agua está trabajando en 14 microcuencas glaciares. Entre ellas está la región Ancash, donde está la Cordillera Blanca, tenemos la región Lima, la Cordillera Central, la región Junín, la Cordillera Huaytapallana, después tenemos la región Arequipa y la región Cusco. Es en estos lugares donde realiza los trabajos de evaluación hídrica la Autoridad Nacional del Agua, en específico a través del área de evaluación de glaciares y lagunas, cumpliendo las funciones que tiene la ANA como el ente rector de la gestión de los recursos hídricos. Vemos acá, nuestro país es beneficiado. Tenemos 18 cordilleras nevadas distribuidas tanto en el norte, centro y sur, en los Andes correspondientes, de las cuales la Cordillera Blanca es la más extensa a nivel nacional. Y tenemos varias cordilleras que han sido afectadas, las que las vamos a comentar puntualmente. Efectos del cambio climático en los glaciares. Un esquema muy importante que ha desarrollado el área de evaluación de glaciares y lagunas es mostrar cómo el cambio climático ha afectado a una cordillera glaciar, a una montaña como las que conocemos nosotros, el Huascarán, Pastorruri, el Guandoy, en fin, esta montaña ha sido afectada desde que ha estado formado por la última edad de hielo. Las masas glaciares han estado más abajo de un nivel de los que están ahora. A través de los años, con los efectos del cambio climático, producto de la industrialización que ha desarrollado el hombre, los glaciares han ido desarrollando poco a poco. Esquematizamos en este gráfico que vemos cómo los glaciares han estado hace muchas décadas atrás, lo cual es evidenciado por nuestros abuelos. Veían que las montañas, los casquetes de hielo, de nieve, sí cubrían gran área, pero en la actualidad muchos han desaparecido y otros presentan pequeñas áreas. En este esquema vemos cómo ha manifestado el retroceso de los glaciares, reducción de la cobertura glaciar, alterando el comportamiento y el producto del cambio climático que ha influenciado en la meteorología y en la climatología. Esto ha afectado la reserva de lagunas.
En algunos casos ha disminuido, han secado algunas pequeñas, pero en otra oportunidad es producto del derretimiento de los glaciares, el retroceso de las superficies de la masa glaciar da en formación lagunas en alta montaña, muy cerca de los nevados, que es una oportunidad de aprovechamiento hídrico, pero a la vez es una oportunidad de estudio para hacer el control, la regulación, la minimización de los riesgos en alta montaña. Una muestra fotográfica que tenemos como una evidencia del trabajo que ha realizado el área de evaluación de glaciares y lagunas, mostramos acá el glaciar de Llanamarey, ubicado en la Cordillera Blanca en la provincia de Recuay. Se tiene tomas fotográficas del año 1981, se veía un glaciar imponente y una pequeña laguna en formación, donde se veía la superficie de la laguna congelada con muchos bloques de hielo suspendidos sobre ellas que cubrían. En el transcurso de los años, el glaciar iba retrocediendo y la laguna iba creciendo y aumentando el volumen de almacenamiento. Ya en el año 92 se evidenciaba que el glaciar Llanamarey perdía el contacto directo con la laguna. Este es producto del retroceso glaciar y la laguna establecía su formación definitiva. Ya en el nuevo ciclo, en el año 2005, vemos una laguna formada sin el contacto glaciar, pero el glaciar ha ido retrocediendo paulatinamente. Fotografías del 2018 muestran con mucha pena cómo ha reducido considerablemente el casquete glaciar de este mismo, ¿no? Y haciendo una comparación entre el año 1981 y el 2018, ha retrocedido considerablemente este glaciar. Vemos también el glaciar Pastoruri. Este es un glaciar muy emblemático. En este glaciar, en la década de los 90, 80, 90, era el centro de atracción de nuestro país para los deportes de alta montaña, los deportes de aventura, esquí, snowboard, las caminatas, en fin, desde los registros de información que se tienen del año 1986 se veía una masa glaciar imponente, inmensa, donde albergaba a más de 5.000 turistas por día en épocas de turismo. Pero en el transcurso de los años, el 2001, 2007, 2009, 2018, la masa glaciar del Pastoruri se ha ido fragmentando en 3 bloques y en estos 3 bloques ha ido reduciendo paulatinamente. El glaciar de Pastoruri ha reducido considerablemente desde las épocas que se está monitoreando. Y en la actualidad tiene una reducción desde el año 1981 que se ha hecho la cuantificación topográfica, ha reducido más de 650 metros. Al igual que el glaciar de Llanamarey, que ha reducido más de 1.005 metros de longitud. Ahora les muestro acá. Este es el resultado del inventario de glaciares que ha hecho el área de evaluación de glaciares y lagunas. Les voy a mostrar un extracto de las 18 cordilleras que tiene el Perú. Esta oficina ha cuantificado y ha mostrado que la cordillera más extensa, tanto del Perú como a nivel mundial, correspondiente a las cordilleras tropicales, es la Cordillera Blanca, la que está ubicada en la región Áncash, la cual tiene una superficie considerable, pero a la vez esta cordillera ha perdido también desde un tiempo de 51 años aproximadamente, ha perdido el 34% de superficie, de área ha perdido. Tanto la Cordillera Blanca como otras cordilleras, por ejemplo, la Cordillera de Chonta, ha perdido casi su totalidad, el 97%, casi el 98% de superficie glaciar. Estas cordilleras, tanto la Cordillera Chila, la Raya, Huánuco, Chonta y la Viuda, han perdido considerablemente la superficie, más del 80%, y están en vías de extinción. Lamentablemente, las regiones que comprometen estas cordilleras están ubicadas en el centro y el sur de nuestro país.
estas regiones ya presentan problemas de estrés hídrico y es acá donde la Autoridad Nacional del Agua hace las intervenciones técnicas para solucionar estos inconvenientes. Vemos acá cómo es un esquema de la cuenca hidrográfica y entre las cuales donde se tiene la presencia de los glaciares. Los glaciares son recargados producto de las lluvias sólidas, las nevadas. En una temporada de lluvia que es muy sonado en nuestro país, el fenómeno del Niño, de la Niña, algunas de las regiones son afectadas con lluvias torrenciales, otras con sequías. En las zonas de montaña también tienen estas afectaciones. Cuando llueve mucho, en las zonas de montaña empieza a caer precipitación sólida, nieve, que es muy importante para los glaciares porque incrementa la reserva hídrica. Es como le adicionamos agua a nuestro reservorio. Entonces, esto incrementa a través de la precipitación sólida. Pero ya cuando hay implicancias como el fenómeno de la Niña, reduce las precipitaciones y aumenta un poco la temperatura en esta zona de montaña, lo que propicia el derretimiento. Es acá donde se desarrolla un sistema de hidrología glaciar, que está involucrado también en pequeñas cuencas hidrográficas, las reservas, los almacenamientos en lagunas, los cursos de agua. En fin, todo este sistema empieza desde la cabecera, donde empieza la acumulación y el vertimiento de las precipitaciones. Se almacenan a través de las lagunas. En las montañas, la mayor parte de las lagunas son producto de los vasos naturales, sean vasos rocosos, vasos morrénicos. Y son unos vasos que tienen considerable almacenamiento, desde pequeños almacenamientos de 1 millón, 2 millones, hasta 50, 100 millones de metros cúbicos. Luego va en curso todo el desarrollo del agua, del recurso hídrico, para la distribución de la cuenca donde se desarrollan las actividades importantes, el desarrollo de la agricultura, actividades de desarrollos empresariales pequeños, pesquería, turismo, en fin, y se distribuye hasta las ciudades, hasta el mar. Hasta las ciudades, las zonas costeras, los proyectos especiales, los proyectos de electrificación, la hidroeléctrica del Cañón del Pato, los proyectos especiales de Chavimochic, en fin, todo el recurso hídrico que empieza en las cabeceras de cuenca finalmente son dispuestos en el Océano Pacífico o el Océano Atlántico y a la vez es aprovechado por las ciudades importantes. Vemos acá también que tanto el esquema que tiene la microcuenca con nuestras montañas también influye, los glaciares y sus riesgos. Esquematizamos acá, el retroceso de los glaciares ha disminuido la superficie glaciar y pone en evidencia y en exposición el deslizamiento de bloques, deslizamiento, grietas, en fin, el producto de esto. El debilitamiento de un elemento importante que es el permafrost, que es como un elemento que da estabilidad a los bloques de hielo. Este elemento está reduciendo poco a poco a nivel mundial y en las montañas está afectando. Este elemento es el que está iniciando lo que es el desprendimiento de bloques y conjuntamente con la geología de la zona y en conjunto forman lo que es los deslizamientos, tanto los deslizamientos de tierra, lo que llamamos las morrenas, los deslizamientos de rocas, deslizamiento de hielo y nieve, y combinados con esto. Estos deslizamientos caen de manera violenta a las lagunas de origen glaciar. Este es muy importante para indicarles de que es acá donde se forman los aluviones en las partes altas de la cuenca. Y en el transcurso de los cursos de agua es donde se han desarrollado las ciudades de las zonas altoandinas. Y es aquí donde hay mucha afectación, muchas pérdidas económicas y de vidas humanas. Tales los casos como el aluvión de 1941 que arrasó con la ciudad de Huaraz. Y es acá donde se está viendo un esquema de aprovechamiento hídrico con la implementación de proyectos
multipropósitos. Es acá donde se tiene en cuenta y es lo que ha trabajado el área de evaluación de glaciares y lagunas. Se han hecho muchas obras de seguridad con la finalidad de reducir el riesgo, proteger las estructuras hidráulicas que se tiene cuando se presenta un deslizamiento de bloque de hielo grande para que se mantenga intacto y al menos pueda minimizar los futuros riesgos de aluvión que se puedan presentar. Bueno, vamos a conversar ahora de la evaluación de los recursos hídricos en las microcuencas glaciares. Es muy importante indicarlos que estas actividades se basan con el conocimiento de lo que son las microcuencas glaciares. Muestro acá un esquema, por ejemplo, de la subcuenca del río Yuyán, la ciudad de Caraz, en el callejón de Huaylas, y donde está inmersa la laguna de Parón. Este es un esquema del glaciar de Artesonrajo. Esta es la microcuenca glaciar y una caracterización importante esta es la zona de la superficie glaciar. Está definido las partes de las montañas, las partes blancas que observamos de lejos, es la denominada zona de acumulación glaciar. Pero bajo de ella se tiene una zona gris, una zona un poco oscura, la que llamamos zona de ablación glaciar. Esta es la zona donde se desarrolla la fusión producto de la radiación solar y es acá donde el hielo almacenado se transforma en agua. Es acá donde vemos una línea imaginaria que se distingue en los glaciares, que es la línea de equilibrio glaciar. Es la que separa la zona de acumulación con la zona de ablación. A los costados se tiene, por la misma composición geológica de las montañas, se tiene un glaciar que está cubierto por escombros, por tierra, por el material al costado, y otro tenemos el glaciar que está combinado con zonas de roca. El hielo, por las mismas interacciones climáticas, destruye la roca y las combina. Tenemos una muestra mixta que tiene este glaciar. Luego al pie, en todos los glaciares se muestran la laguna en formación. Producto del derretimiento de los glaciares, se va desarrollando una laguna. Con el transcurrir de los años, esta laguna va aumentando tanto en área, en dimensiones, tanto en largo, en ancho y en profundidad. Bien. Vemos acá un esquema de una pequeña microcuenca glaciar. Esto es en la cordillera de Huayhuash, la laguna de Jahuacocha. Vemos acá el esquema. Este es el punto de escurrimiento que tenemos, el punto donde hacemos las mediciones de caudal de aforos, y es aquí donde se ha delimitado la microcuenca glaciar. Vemos acá los elementos que tiene el glaciar que estudiamos, la zona de acumulación, la línea de equilibrio y la zona de ablación. La zona de ablación es la zona donde se fusiona. El escurrimiento va a depender bastante de las características climáticas y se va a desarrollar a través del curso del agua. Vemos acá cuáles son los procedimientos que tenemos para hacer esta actividad. Primero es identificar una zona de estudio de un glaciar, lo que llamamos una lengua glaciar. Esta debe tener una pendiente adecuada, una pendiente de acceso en la zona glaciar, que no sea una pendiente pronunciada, una pendiente que está relacionada. Si es mucho la pendiente, el glaciar va a tener muchas grietas, pero si tiene una pendiente baja va a tener menos grietas. Y sobre esta identificamos una microcuenca y un punto de colección, o un punto donde van a discurrir todas las aguas que producto del escurrimiento, el derretimiento y el vertimiento de la precipitación a un solo punto. Puede ser una laguna, un curso de agua, un riachuelo, en fin. Es un lugar donde podemos implementar una estación limítrofa, una estación de aforo. Luego, muy importante es el acceso a la zona de estudio, tanto en acceso vehicular y también el acceso a pie. El acceso a pie no debe ser muy prolongado, a lo mucho 2 horas, unos minutos más,
el acceso vehicular de igual manera, con la intención de poder atender cualquier tipo de emergencia, ¿no? Luego se hace una planificación del territorio de la microcuenca para ver dónde podemos implementar las estaciones hidrológicas, las estaciones climáticas, en fin. Esto es muy importante para la implementación, ya que la microcuenca va a funcionar mucho para la recopilación de información. Una vez que se tiene estas actividades, ya se hace una inspección en la zona y se implementan las balizas en la zona de ablación. Luego se hace un estudio en la zona de acumulación. Para hacer estas actividades es muy importante tener en cuenta la participación de personas especializadas, por ejemplo, los guías de alta montaña, los porteadores. Ellos tienen ya la especialización para hacer múltiples acciones, tanto en el sendero, el ascenso, acciones de rescate, de primeros auxilios. En fin, es muy importante la participación con estas personas. Bueno, de ahí se hacen los trabajos de ingeniería, por ejemplo, el levantamiento topográfico de la zona de estudio. Es muy importante que se planifique y a la vez también la experiencia del operador. Y se pueden usar las herramientas actuales, una estación total, los GPS geodésicos, pueden usarse los drones, los escáneres terrestres, en fin. Y otra actividad que tenemos es el cálculo de espesor de hielo de la zona glaciar que se está estudiando. No se va a poder realizar de toda la montaña o toda la cordillera, porque en zonas son muy inaccesibles. Para estos tipos de estudio se tienen en cuenta dos metodologías: las mediciones directas que se hacen con equipos radar, GPR, o mediciones indirectas que es con el uso de imágenes de satélites asociadas a modelos funcionales topográficos que tienen la relación dependiente de densidad de hielo, en fin, y que aproximan el espesor de hielo, ¿no? Luego de esto implementamos las metodologías de trabajo con la información que se recopila del levantamiento de superficie, datos hidrológicos, meteorológicos. Implementamos las metodologías para cuantificar. Una de ellas es el balance hidrológico glaciar, también el balance hidrológico de la pequeña microcuenca, la metodología del balance de masa, la metodología del balance de energía. Bueno, vemos acá unos esquemas de los que estamos trabajando. El levantamiento topográfico en una zona rocosa y está levantando la superficie glaciar, tanto la zona de ablación y parte de la zona de acumulación. Acá se hace el trabajo de instalación de las balizas, tenemos el personal. Acá se hace el trabajo de acumulación, lo que corresponde a la densimetría, ¿no? Es cuantificar cuánto ha sido la carga de nieve que ha vertido de un año hidrológico a otro. Acá en la zona es de septiembre a agosto. Vemos acá, y acá los trabajos de perforación para sacar los testigos de nieve y cuantificar cuánto es la densidad de la nieve, ¿no? Para hacer la conversión a agua. Temas importantes también es la instalación de estaciones meteorológicas en la zona de los glaciares, en la zona de nieve, en la zona de hielo, ¿no? Estas estaciones son muy importantes porque nos van a dar parámetros: velocidad y dirección de viento, temperatura, humedad, radiación solar, que es muy importante, tanto la radiación directa como la reflejada. El uso de las herramientas modernas, el uso del SIG, del ArcGIS, del QGIS, en fin, y ahora que está de moda el uso de las herramientas de código libre, como el QGIS, el SAGA, han dado pasos importantes para que se combinen con otras herramientas que hacen el modelamiento hidrológico glaciar. Estamos usando la plataforma RS Minerva para hacer los resultados de cuantificación usando las metodologías del balance de masa glaciar,
balance hidrológico de una pequeña microcuenca glaciar, en fin, con el uso de las herramientas SIG. Vamos a mostrarle el retroceso glaciar en el Perú. Vemos acá una muestra del glaciar de Yanamarí. Este glaciar ha sido cuantificado desde el año 1948. Desde el año 1948 hasta la actualidad, hasta el año 2019, vemos acá cómo el glaciar ha ido retrocediendo poco a poco. Estas líneas amarillas es la evidencia física que nuestra área lo ha recopilado a través del levantamiento topográfico, cómo la superficie ha ido retrocediendo y dando paso a una laguna en formación. Con el transcurrir de los años y las décadas, el glaciar ha ido retrocediendo. Y en la actualidad, hasta el 2019 que hemos recopilado la información, el glaciar ha retrocedido más de 1005 metros de longitud. Igual es acá el glaciar de Urwash Raju, que tenemos las evidencias desde el año 1948 hasta la actualidad. Este glaciar también ha ido retrocediendo a través de los años y de las décadas. Y hasta la actualidad este glaciar ha retrocedido más de 900 metros de longitud. El glaciar de Pastoruri, que es un glaciar emblemático, hemos cuantificado desde el año 1980. Y hasta la actualidad este glaciar también ha retrocedido más de 650 metros de longitud. Vemos acá el glaciar de Chuecón. Este glaciar está ubicado en la Sierra de Lima, que pertenece a la Cordillera Central. Este glaciar, al igual que el resto, también empezamos a hacer los estudios desde el año 1914, pero hasta la actualidad este glaciar ha retrocedido a más de 216 metros de longitud. Este glaciar ha sido afectado considerablemente porque todavía está en contacto con la laguna en formación y esta es la que también acelera el retroceso del glaciar. Vemos también el glaciar de Yanaucha, que está ubicado en la región Junín, la cordillera de Huaytapallana. Desde el año 2007 que empezamos los estudios, las evidencias fotográficas hasta la actualidad, el glaciar ha retrocedido más de 100 metros. Durante el año hidrológico 2018 y 2019, la oficina especializada ha registrado una serie de datos muy importantes de retroceso de las mediciones del frente de los glaciares, la que mostramos acá, y la que es un tema muy importante y las cuales nos pueden contactar a través de nuestros medios de información para que tengan más información sobre ello. Este es un esquema gráfico que tenemos, el producto del retroceso del frente glaciar en el Perú. Desde el año 1948 hasta el año 1919 que tenemos todo el registro, todos los glaciares que hemos trabajado, que hemos evidenciado la información de retroceso del frente glaciar, ha tenido una tendencia a la disminución. Se muestran en estos gráficos que tanto los glaciares desde el año 1948 y otros que se iniciaron sus estudios en la década del 70, 80 e inclusive a partir de los años 2000 han ido mostrando el retrocesos a escala de menos 200 metros y hasta la escala de los menos 1000 metros. Lamentablemente, estas consecuencias han sido el producto del cambio climático y lo que está evidenciando es la información con la que cuenta la Autoridad Nacional del Agua. De igual manera, ¿cómo ha sido el impacto de los recursos hídricos? El cambio climático ha afectado en muchos aspectos, ¿no? Pero en los recursos hídricos, en las montañas, la intervención ha sido muy importante. Este es un esquema gráfico, lo que ha tenido la unidad especializada del año 2018 y 2019, mostrando índices cuantitativos reales de todo el trabajo que se ha hecho en este año, de las cuales vamos a mostrar en resumen.
¿Cómo ha evidenciado? Por ejemplo, el glaciar de Artesonrajo, de la cual estamos monitoreando en la actualidad, y con las evidencias fotográficas vemos de que este glaciar está retrocediendo continuamente, mostrando un retroceso de más de 130 metros de longitud. Está evidenciándose. Vemos acá en las barras, la barra de color rojo muestra el aporte de la fusión glaciar que da a la microcuenca. Quiere decir, el hielo está aportando a la cuenca a través de la fusión glacial. Producto del derretimiento de las masas glaciares de este glaciar, está aportando más o menos 6 millones de metros cúbicos. Pero la temporada de lluvia, que a veces no es normal, está aportando en aproximadamente 1.5 millones de metros cúbicos de agua. Entonces, sobre esto hay una diferencia sustancial. No hay un balance adecuado, hay un balance negativo, la que estamos mostrando. Y similar comportamiento están mostrando algunos de los glaciares que monitoreamos a nivel nacional. Vemos acá en las cordilleras nevadas de nuestro país cuál ha sido el impacto de los recursos hídricos. Vemos acá en las 18 cordilleras nevadas de nuestro país y el trabajo de cuantificación de inventario que ha hecho la ANA. Esta se ha logrado cuantificar en millones de metros cúbicos. La Cordillera Blanca es la que tiene la mayor reserva de agua, indicando acá que tiene como 13.8 millones de metros cúbicos, seguidas de otras cordilleras importantes como Vilcanota. Y en fin, todo este producto es el resultado del estudio que ha hecho la ANA y nos muestra qué tan importantes son las cordilleras nevadas como ente que están mostrando para la reserva hídrica, cuantificado en millones de metros cúbicos de agua congelada, agua sólida. Vemos acá también las actividades que tiene la ANA. La ANA también ha participado en la expedición científica de la Antártida en muchas de las versiones y conjuntamente con CENAMI se está desarrollando el proyecto de comparación de la dinámica y evolución glaciar en la Antártida y glaciares tropicales del Perú, con el objetivo de comparar cómo se ha manifestado en nuestro país el retroceso del cambio climático con nuestras montañas. Ha manifestado una tendencia a disminución del recurso hídrico y en la Antártida también se está evidenciando este fenómeno global. En la Antártida, que es un continente helado de hielo, también se tiene la presencia del retroceso de los bloques de hielo, de las masas de hielo. Bien, para comentarles algunas conclusiones sobre la presentación, es para expresarlas. El Perú cuenta con 18 cordilleras nevadas, de las cuales la Cordillera Blanca es la más extensa en superficie y a la vez esta cordillera tiene la mayor reserva de volumen de agua, que equivale a 13.8 millones de metros cúbicos. La cuenca del río Santa, que es el río principal de la región Ancash, cuenta con una mayor cobertura glaciar a nivel nacional y la que está seguido también de las cuencas de los ríos Urubamba y Marañón. En los últimos 50 años el Perú ha perdido el 51% de la superficie glaciar, de los cuales las regiones que cuentan con cordilleras nevadas con poca superficie son las más afectadas. En el periodo hidrológico 2018-2019, los glaciares que se han evaluado han presentado en promedio un aporte a las cuencas producto de la fusión glaciar, producto del derretimiento del hielo, y este derretimiento van hacia los cursos de agua, hacia la cuenca, ha tenido 1.7 millones de metros cúbicos. Pero el aporte de las precipitaciones sólidas a las microcuencas glaciares se ha cuantificado en 0.7 millones de metros cúbicos. Esto indica de que las precipitaciones que se han vertido no han sido de manera
normal como años anteriores o como décadas anteriores. Han sido escasas precipitaciones que ha generado un desbalance, lo que se ha manifestado con un desbalance de 1.05 millones de metros cúbicos. Bien, las cordilleras nevadas están perdiendo la superficie glaciar, afectando el volumen de la reserva hídrica almacenada y reduciendo la disposición hídrica para el aporte de las cuencas. Esto es muy importante tener en cuenta. Hace algunas décadas atrás, las cordilleras nevadas han tenido más superficie glaciar y por ende estas cordilleras han aportado, han fusionado más agua a las cuencas. En el transcurso de los años y las décadas, las cordilleras han perdido la superficie glaciar. Cuantificamos de que ha sido más del 51% y esto a la vez tiene vinculación directa, ha asociado directamente a la disponibilidad de agua, de recurso hídrico, de caudal de los ríos que da la cuenca para el desarrollo de los actores de la cuenca. Esta disponibilidad también ha perdido poco a poco. En algunas regiones ya se tiene problemas de estrés hídrico. Los caudales de los ríos de ciudades principales ha disminuido considerablemente y lamentablemente también están contaminados los cuerpos de agua. Todo esto está asociado a los efectos del cambio climático y son acciones que se están tomando en cuenta para poder mitigar y poder superar estos inconvenientes. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a ti, Gilbert, por esa excelente presentación y además tenemos que manifestarles a nuestros participantes que son las ideas y los datos principales que les estamos presentando hoy. Sin duda, hablar del retroceso glaciar, hablar de glaciología en el país, tiene toda una, aparte de información, se relacionan unas con otras y es necesario siempre tener espacios mayores como este que estamos generando y seguramente habrá otros para ir ahondando más acerca de estos temas. Voy a invitar a Juan Carlos Segarra Vargas. Por favor, él es un joven profesional también del área de evaluación de glaciares y lagunas de la Autoridad Nacional del Agua, dedicado más de 5 años ya a esta labor de estar principalmente en los glaciares del centro, del sur del país, al igual que Gilbert González, también es uno de nuestros expedicionarios a la Antártida, junto a Rolando Cruz y Joe Quijano, que son el equipo de estudios glaciológicos e hidrología glaciar en la Autoridad Nacional del Agua. Juan Carlos, una vez más, bienvenido y esperamos más ideas a las ya brindadas por Gilbert González. ¿Algún dato adicional que resaltar o que mencionar? Gracias, Mari. En realidad, felicitar al ingeniero por la excelente presentación. En realidad, bueno, no hay mucho que comentar en realidad porque ha sido una presentación muy completa, muchos datos que nos ha presentado el ingeniero Gilbert. Y bueno, tal vez algunas cositas que quería comentar. Por ejemplo, en el caso del retroceso glaciar, es muy importante conocer la cantidad de retroceso cuando un glaciar está en contacto con una laguna de origen glaciar. Este proceso se conoce como el proceso de Calvin. Hemos visto en las presentaciones que nos hizo el ingeniero Gilbert, tanto en el glaciar Artesón-Raju y en el glaciar Geschge, que está en la localidad de Cata, que es la misma subcuenca Geschge, y el glaciar Artesón-Raju, que está en la subcuenca de Yuyán, en la localidad de Caraz. Estos dos glaciares, su frente glaciar está en contacto con una laguna de origen glaciar, ¿no? ¿Qué es lo que ocasiona esto? La diferencia de temperatura de la laguna al estar en contacto con el frente glaciar, va socavando el glaciar. Este proceso es conocido como calving, que en inglés significa desprendimiento. Esto ha sido muy estudiado también porque también es lo que ocasiona también el retroceso en grandes bloques de hielo, ya sea en la Antártida o Groenlandia. ¿Qué es lo que origina esto de acá en el caso que un glaciar esté en contacto con una laguna o un cuerpo de agua? El glaciar prácticamente el retroceso prácticamente se va a duplicar. Por ejemplo, en el último monitoreo del 2019 que hicimos tanto en Artesón-Raju como en el glaciar Geschge y también en la Corea Central, en el glaciar Chacón, que también presentó las imágenes el ingeniero,
se puede observar claramente que el retroceso ha sido de alrededor entre 40 a 50 metros en solo un año. En el caso de Geschke y en el caso de Chacón. En el caso de Artesón Raju, el retroceso fue alrededor de 29 metros. Pero esto es casi el doble de lo que retrocede un glaciar que no está en contacto con un cuerpo de agua. Entonces, ¿qué significa esto de acá? Que al estar el glaciar en contacto con un cuerpo de agua, este va a ir retrocediendo y a su vez, si las condiciones geomorfológicas son ideales, va a crecer esta laguna. Por ejemplo, les comento, en el 2017 hicimos también un barrido con un GPS de penetración, con un GPS radar de penetración terrestre, tanto en Artesón Raju como en Choicón y en la Cordillera Central y también en Geschke. Y por ejemplo, en Artesón Raju los resultados nos indicaron que al inicio de la lengua glaciar en la parte baja, este resultado nos indicó que había más o menos 50 metros de espesor. ¿Qué nos indica esto? Que esta pequeña laguna que se está originando en la parte baja del glaciar va a ir incrementándose, ¿no? Tanto como en superficie como en volumen. Lo que también nos viene indicando en la gestión de riesgo, ¿no? Porque si bien también es cierto, esta laguna es una oportunidad como recurso hídrico, es una fuente de recurso hídrico, también es para pensar como gestión de riesgo, ¿no? Porque esta laguna, si se sigue incrementando y por algún motivo se desborda o se rompe el dique, también podría generar una secuencia de desbordes, ya sea a la laguna Artesón Cocha y luego a la laguna Paró, ¿no? Que también hemos visto que está también en riesgo. Por ejemplo, también en el glaciar Chuecón, tanto en la Cordillera Central como acá en la Cordillera Blanca, en el glaciar Geiger, también se realizó este barrido radar y también encontramos, por ejemplo, en el glaciar Chuecón alrededor de 30 metros de espesor del glaciar, ¿no? Que iba variando de acuerdo con cómo iba avanzando el glaciar, pero esto también nos hace pensar que estas lagunas también se van a ir incrementando tanto en tamaño como en volumen, ¿no? Igualmente en el glaciar Geschke, de la misma manera. Bueno, es importante tener esto en cuenta porque en el retroceso glaciar es muy importante cuando el frente del glaciar, el cuerpo del glaciar está en contacto con un cuerpo de agua. En nuestro caso, bueno, en las cordilleras por lo general son las lagunas, ¿no? Otro tema también que me pareció muy interesante y que me gustaría tocar es, por ejemplo, la cantidad de millones de metros cúbicos que aporta los glaciares que venimos inspeccionando como Autoridad Nacional del Agua. Por ejemplo, en las conclusiones el ingeniero mencionó que en promedio los glaciares que hemos venido monitoreando aportan alrededor de 1.7 millones de metros cúbicos por fusión glaciar. Eso es lo que aporta en un año hidrológico el glaciar hacia las cuencas, en promedio de todos los glaciares que venimos inspeccionando, ¿no? Pero de esos 1.7 millones de metros cúbicos en la acumulación por precipitaciones, solo se da 1 millón de metros cúbicos. La diferencia de esos 0.7 millones cúbicos es lo que va a aportar el glaciar, pero que no se va a regenerar en el siguiente año. No sé si me explico. Por ejemplo, imagínense la laguna de Querococha, no sé si algunos conocen que está ubicada acá en la cordillera, ¿no? Esa laguna tiene alrededor de 4 millones de metros cúbicos. Si nos imaginamos un millón de metros cúbicos, es una laguna muy pequeña, pero es lo que aporta nuestros glaciares año a año. Y ahora imagínense, monitoreamos alrededor de 14 glaciares, como mencionó el ingeniero Gil. Ahora multipliquen eso por el total de todos los glaciares que tenemos en nuestra tierra, en el Perú, ¿no? Eso es lo que está aportando nuestros glaciares año a año hacia las cuencas. Si bien es cierto, esta cantidad de agua se viene utilizando cuenca abajo, pero la mayor parte de esta llega al mar y la mayor parte no se utiliza, ¿no? Entonces ahí nos hace un poco pensar sobre qué podríamos hacer, ¿no? Para retener este aporte, que sobre todo se da en la época seca, que es tan importante, y fomentar proyectos tanto de cosecha de agua, de infraestructura, de reservorios, ¿no? Para de alguna manera mitigar el efecto que está teniendo el climático tan fuerte en estos glaciares. Bueno, por ahí otro también algunos datos que quería darles. Por ejemplo, en los glaciares que venimos inspeccionando en la Cordillera Blanca, el retroceso promedio es alrededor de 19 metros al año, se viene dando según los últimos años que hemos venido inspeccionando los glaciares. En la Cordillera Central y Huaytapallana, en la región de Junín, es aproximadamente 20 metros al año. Y en la parte sur de nuestro país, tanto en la cordillera Vilcanota, en los glaciares de Suyuparini, que es Suquitina, en Cusco, y en la cordillera de Ampato, el glaciar Estalqui y Cabalca, es alrededor de 22 metros al año el retroceso. Esto no hay que confundir, estos son datos puntuales de retroceso del frente glaciar,
y eso se diferencia en la pérdida de superficie que también presentamos en el manual que hacemos, ¿no? De la pérdida de superficie que también hemos presentado en el 2014, ¿no? De los glaciares. Bueno, en sí esos son los temas que quería tomar un poco, y un poco también un poco a manera de concientización de cómo viene afectando el cambio climático a nuestros glaciares. Nosotros, como área de evaluación de glaciares y lagunas, en 2016, en la campaña del 2016, tanto en el glaciar Chaya, que se encuentra acá muy cerca de Huaraz, y en el glaciar de Llanamarey, también en las campañas cuando estábamos sobre el glaciar realizando nuestros trabajos, pudimos encontrar hojarasca quemado, que es la ceniza que deja un incendio forestal, ¿no? Y muchas veces creemos que el cambio climático es un fenómeno global y que, bueno, nosotros no podemos intervenir en eso, ¿no? Mucha gente que vive cerca de los glaciares piensa, bueno, el glaciar está retrocediendo y ya no es nuestro problema. Pero a manera de concientización, les menciono esto porque cuando nosotros estábamos sobre el glaciar, por ejemplo, en Chayab, en la campaña del 2016 y 2007 en Llanamarey, pudimos encontrar esta hojarasca quemada sobre la superficie del glaciar. Y muy bien lo explicó, no sé si estuvieron presentes en la presentación que hicimos anteriormente, que hizo Rolando, muy bien lo explicó cómo esto afecta en el albedo del glaciar, ¿no? Y ese es un impacto directo que generamos nosotros. Y también Rolando ha encontrado en el análisis que hizo en los aerosoles de los glaciares, carbono negro, diferentes partículas y aerosoles que vienen afectando directamente al glaciar. Hay estudios también que mencionan, por ejemplo, en los glaciares cercanos a ciudades relativamente grandes, en el Callejón de Huaylas, ya sea Huaraz, Yungay y Caras, donde se ha encontrado una mayor concentración de carbono negro en los glaciares cercanos a estas ciudades. ¿Esto qué nos indica? Que nosotros también estamos afectando a nuestros glaciares, somos parte del problema, somos parte de esta daño que se le viene causando a nuestros glaciares como fuente de recurso hídrico, ¿no? Esa es la manera de concientización, Mari, y bueno, en sí esos son los puntos que quería tratar. Ha sido una presentación, creo yo, muy completa del ingeniero, y ya podemos ahondar en algunos temas, en las dudas y preguntas que se pueden presentar. Sí. Muchas gracias, Juan Carlos, y sí nos disculpamos por alguna interferencia, pero Juan Carlos justamente se encuentra muy cerca de la montaña donde el internet no es muy claro. Y también no quiero dejar de mencionar, Juan Carlos, que ese estudio que mencionas, que tiene que ver con cuánto, no sé si la palabra es exacta, de contaminación llega a un glaciar desde una ciudad cercana, es un estudio particular que lo has hecho tú, así que te voy a comprometer para que podamos reajustar el internet y programar una fecha para que también nuestros seguidores e interesados puedan estar atentos y puedas compartir esa información. Efectivamente, al nivel de sensibilización, porque la dinámica de los glaciares es una realidad global, pero en el que todos podemos de alguna manera poner nuestro granito de arena. Voy a invitar, por favor, a Gilbert González para que ya pueda también incorporarse nuevamente a la sala con su pantalla y para que podamos ya responder las preguntas, por favor, Gilbert y también Juan Carlos, las preguntas que nos están llegando a la plataforma, a la página de Facebook de la Autoridad Nacional del Agua y también a través de nuestra página de Facebook de la oficina, que es Área de Evaluación de Glaciares y Lagunas, ANA, que es este espacio también especializado en el que brindamos de manera permanente información acerca de los resultados que se van generando, pero también información y educación, especialmente en el tema de glaciología. Voy a empezar, por favor, atentos para que podamos ir respondiendo. Y según el orden y lo que he podido ir tomando nota y también lo que voy leyendo, lo primero que nos piden, y son jóvenes universitarios, es los contactos, porque se quieren poner en contacto con la oficina. Voy a mencionarles que el correo oficial del área es glaciología@ana.gov.pe. Este es el correo para que puedan hacer llegar sus consultas, dudas, algún tipo de solicitud también. Es el correo electrónico que está a disposición. Cualquier coordinación, con mucho gusto, para cualquier universidad. Mencionan
Esta es una pregunta recurrente que nos las hacen siempre en los espacios donde estamos. Y preguntan si estamos hablando de retroceso glaciar y estamos hablando de que varios glaciares y cordilleras están en proceso de extinción, ¿qué está haciendo la Autoridad Nacional del Agua frente a esta realidad de retroceso glaciar? Gilbert, podríamos quizá responder como ANA, institucionalmente, si bien no podemos evitar que un glaciar se reduzca, pero si hay alguna iniciativa institucional. Por favor, adelante. Bien, sí. Bueno, como la Autoridad Nacional del Agua tiene en sus funciones múltiples acciones y la que nos corresponde a nosotros, que pertenecemos a la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos, es la recopilación de información importante, información técnica que sirve mucho para la toma de decisiones, tanto para los actores civiles, para la comunidad científica, para los políticos, en fin. La información que recopilamos, información que mostramos, como por ejemplo, puedo compartir ahora una página que tiene la ANA. A ver, la he estado visualizando. Bien, acá, por ejemplo, un libro que se ha sacado es El retroceso glaciar. Es una información que ha recopilado muchos años de trabajo que tiene nuestra área especializada y es un documento público que es muy importante para que se informen, ¿no? Tanto los especialistas, los profesionales, los ingenieros, en fin. Esto es muy importante para que tengan en cuenta. Y al igual como estos instrumentos técnicos públicos, se tienen otros instrumentos de las cuales a través de las diversas áreas especializadas que tiene la ANA, está trabajando desde nuestro enfoque sobre la evaluación hídrica de las cordilleras nevadas, cuyo trabajo hacemos recopilación de información y mostrar a la comunidad en general, a la comunidad científica, son instrumentos importantes para las tomas de decisiones. Y es ahí donde va descendiendo, va encajando y va aplicándose para otras áreas especializadas de la ANA, otras direcciones especializadas para la implementación de normativas, de políticas de gestión de los recursos hídricos asociados a la gestión de los riesgos que pueden presentar los recursos hídricos. Muchas gracias, Gilbert, y quizá eso añadir que hay un fortalecimiento de la información en el tema de glaciares dentro de la Autoridad Nacional del Agua, porque cuando hablamos justamente de la gestión integrada, no podemos dejar de tener esa información desde la cabecera de cuenca, desde el glaciar. ¿Cómo gestionamos una cuenca glaciar si no sabemos cuánto se está derritiendo, cuánto está aportando de agua? ¿Cuál es la estimación acerca de ese glaciar para el futuro? Es decir, necesitamos mirar con toda la integralidad y eso es lo que está haciendo la Autoridad Nacional del Agua, además de haber incorporado hace años atrás el componente más educativo, el componente social, en el que ya la población está entendiendo más la dinámica acerca de cómo es el comportamiento de los glaciares, de las lagunas. Al conocer esto, tanto en el colegio, en las comunidades, en las ciudades, permite que podamos tomar mejores acciones, sin duda. Hay otra pregunta, por favor, Juan Carlos, si nos ayudas a responder. Dice, ¿estamos sujetos al riesgo del permafrost? Riesgos, pero no sé. Bueno, en realidad hay varios estudios sobre estos que sugieren que el derretimiento de el permafrost, que es la masa de hielo acumulado que está enterrado, que el derretimiento de esto puede generar muchos cambios climáticos, pero por ahora, por lo que yo entiendo es que todavía está en muchos estudios, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, que si se llegara a derretir este permafrost, se elevaría el nivel del mar a por lo menos unos metros, ¿no? Lo cual sería muy desastroso, pero aún creo que está en la realización de muchos estudios, ¿no? que se puedan hacer. Gracias, Juan Carlos. Mencionan también sobre, y me voy a permitir responder cómo coordinamos con otras instituciones la información. La información que genera el área de evaluación de glaciares y lagunas desde 1941, porque
Tenemos un archivo además con información de glaciología en el Perú. Esta oficina es la Escuela de la Glaciología en el Perú y esta está a disposición no solo del país, sino del mundo entero, porque incluso universidades del extranjero siempre requieren esta información. Y a nivel nacional también muchas instituciones la requieren y se las brindamos para que ellos puedan aprovecharla de la mejor forma desde sus funciones. Y nos preguntan si comparamos datos. Es difícil comparar lo que no necesariamente hacemos igual, porque nosotros evaluamos, hacemos el seguimiento al glaciar. Tenemos una jornada de inicio a fin de año. Y lo que no hacemos es investigación, eso es importante. Nosotros apoyamos investigaciones, pero no hacemos investigación directa. Esa es la pregunta que estaban realizando también algunos de los participantes. Y Mari, ahí de repente acotar un poco, o sea, para cualquier investigación o proyecto que se quiera realizar, tú necesitas sí o sí los datos que se puedan generar y que nosotros generamos. Son datos muy importantísimos. Por ejemplo, cualquier institución internacional te dice que los glaciares tropicales son indicadores del cambio climático. Entonces, ahí su importancia de estudiarlos, y cualquier estudio, trabajo, proyecto que se quiera realizar, son muy básicos nuestros datos para realizar esos estudios, ¿no? Así es, pero sí hay investigaciones particulares como las que hace Rolando Cruz, como las que hace Juan Carlos, la que puede hacer cualquier profesional de la oficina de manera particular. Gilbert, preguntan, ¿existen protocolos para cuantificar el retroceso glaciar? Bueno, sí. Como tú estabas comentando, desde el año 1941 que ha iniciado el área de evaluación de glaciares y lagunas, y es que ha sido la escuela de muchos profesionales y de otras instituciones que se han formado, que se han dedicado a hacer los estudios o a hacer las investigaciones en alta montaña. Es desde esta institución de que se han formado, de que ha sido una de cantera para los profesionales, en las cuales con la participación de la cooperación internacional, los podemos destacar a los de la Universidad de Suiza, a los del IRD de Francia, de la Universidad de Innsbruck, de la Universidad de Ohio, desde la década del 40, 50, 70 hasta la actualidad, en las que tiene el convenio ELANA con los suizos, con los franceses, con la Universidad de Ohio. Ellos han impartido sus metodologías de trabajo a nosotros y nosotros las hemos adaptado a nuestra realidad. Hemos establecido un instrumento, un protocolo para la evaluación hídrica de las microcuencas glaciares, de las cuales ELANA como ente rector es la encargada de que éstas se realicen adecuadamente. Y con este instrumento que está plasmado a través de muchas décadas de participación de la cooperación internacional, conjuntamente con los conocimientos de los profesionales que impartimos, las adecuaciones a nuestra realidad y el uso de las nuevas tecnologías, metodologías, las herramientas SIG, las herramientas modernas para la recopilación de información, establecimos este instrumento. Y al igual establecemos los instrumentos de manejo, uso, operación y de seguridad para hacer todas las actividades importantes. Muchas gracias, Gilbert. Mencionan también si es posible tener esta data que ha presentado el ingeniero Gilbert para aportar con más análisis, con metodologías. Definitivamente, ya hemos dado el correo glaciología@ana.gov.pe en el que podemos entrar en contacto y la información está a disposición. Generar a partir de la información, como bien lo ha mencionado Juan Carlos, nuevos estudios, investigaciones, seguir aportando, enriqueciendo todas las iniciativas, esa es la idea. Y para eso está la información. El Perú nos pide a nosotros como Autoridad Nacional del Agua que cada año le presentemos un reporte de las reservas de agua sólida en el país y lo hacemos. Cumplimos esa tarea y la presentamos poniendo a disposición la información para ustedes. Preguntan, Juan Carlos, ¿están utilizando modelos globales de cambio climático, RCPs,
para la determinación del balance de masa glaciar? No, bueno, la determinación del balance glaciar se hizo también, como dijo el ingeniero, a través de toda la experiencia que se ha ido adquiriendo con la cooperación extranjera, y se hace básicamente con los insumos que mencionó el ingeniero Hilbert, ¿no? No, hasta ahora no hemos venido usando modelos, pero sí tenemos una data histórica tan grande en los cuales si alguien quisiera hacer un estudio o proponer un modelo, los datos están ahí, ¿no? Tenemos ya una gran data y esos datos se pueden utilizar para realizar los estudios que se quieran hacer. Gracias, Juan Carlos. También por acá saludan la iniciativa de sensibilizar. Sí, efectivamente, y yo les comento brevemente porque esa es la tarea que justamente está bajo mi responsabilidad. A pesar de que mucha población vive al pie de una cordillera, a veces no saben lo importante que es su cordillera, las características de su cordillera, los beneficios que brinda su cordillera más allá de la belleza paisajística, lo que está pasando con su cordillera, con sus glaciares, con sus lagunas, y llegar hasta comunidades, instituciones educativas rurales, llegar a las mismas autoridades, en realidad es muy satisfactorio poder compartir la información, aparte del conocimiento teórico de glaciares, de glaciología, la data que tenemos ayuda un montón, y ese es un trabajo por el que está apostando Lana, y vamos a seguir, a pesar de la situación en la que está el país, seguimos haciendo todo el esfuerzo para seguir sensibilizando y divulgando también la información, generando espacios como este y otros más. Hilbert, preguntan, ¿cuál es la incertidumbre que genera la utilización de las balizas en la zona de ablación de un glaciar? Por favor. Bien, para comentarle, ¿no? Con una de las preguntas que respondió Juan Carlos, ¿no? Para el método de balance de masa glaciar estamos usando el método glaciológico directo, en la cual consta de la recopilación de información de las balizas que se instalan con la información de la densimetría, la información topográfica de la zona, ¿no? Bueno, este método glaciológico directo, comparado con métodos indirectos, como hice un comentario en la exposición, usando imágenes de satélite, estos métodos ya tienen su escala de errores sistemáticos, tienen unos procesos. Va a haber un grado de incertidumbre, pero va a tenerse en cuenta la experiencia, la seriedad de los trabajos que se hacen. Y me da cuenta, todos los trabajos que hacemos han sido asociados a toda la experiencia, las capacitaciones, las metodologías que nos impartieron, digamos, la Universidad de Innsbruck, de Zurich, de Suiza, de Francia. Y con ello ya hemos trabajado muchos años, muchas décadas, y hemos establecido nuestros protocolos de tal manera de que el método glaciológico directo ha sido considerado un método más asertivo, digamos, exacto, confiable, y este método sirve para comparar con otros métodos, por ejemplo, los métodos que usan imágenes de satélite, los métodos geodéticos, y a la vez con el uso de las nuevas herramientas tecnológicas, por ejemplo, el dron o el LIDAR terrestre, los escáneres terrestres, ya se ha perfeccionado una metodología que años anteriores era, digamos, con el uso de las imágenes de satélite de alta resolución. En aquellos años, hace, digamos, 5 años, hicieron estudios de investigación con imágenes de satélite que daban resoluciones de 5 metros. Pero en la actualidad las resoluciones han mejorado con el uso de drones, de procedimientos de percepción de remota, con el uso de LIDAR terrestre. Esta resolución ha aumentado muchísimo, se tiene resoluciones hasta de 5 centímetros, 10 centímetros, en fin. Este insumo da para que se perfeccione una metodología del método volumétrico, que puede referir un método más exacto y puede ser comparativo y asociarlo. Todas estas metodologías son integradas para perfeccionar el método glaciológico directo, pero desde su inicio base, este método ha sido muy funcional, muy práctico, muy asertivo,
y lo que ha funcionado mucho. Y a partir de ello donde da la amplia gama para temas de investigación en, en estos puntos importantes, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Gilbert. También preguntan si tenemos un plan de sensibilización. Sí, efectivamente, lo había mencionado. No podemos llegar a las 18 cordilleras del país, pero cada año llegamos mínimo a 3, siempre a nivel educativo, a nivel social, a nivel institucional. Juan Carlos, preguntan, por favor, ¿me podrían decir la diferencia entre retroceso glaciar y ablación glaciar? Bueno, a ver, la zona de ablación del glaciar es donde el glaciar va a perder masa por fusión. Y el retroceso glaciar son los metros de distancia que el glaciar ha retrocedido su frente glaciar. Entonces no hay que confundir, no quiere decir que si retrocedió tantos metros, el glaciar, por ejemplo, 20 metros en un año, no es lo mismo que perdió tanta cantidad de masas o millones de metros cúbicos por ablación glaciar, ¿no? Entonces esa es básicamente la diferencia. Muy bien, muchas gracias. Preguntan también, Gilbert, buen día, excelente presentación. Deseo saber cuándo se actualizará la delimitación de cuencas hidrográficas, porque tiene un error mayor a lo que establece la representación de mapas. No sé si es algo que como oficina nos corresponda, Gilbert. Bueno, como oficina especializada no nos va a corresponder, pero sí es función de la ANA. En la actualidad la ANA está trabajando y ha oficializado la metodología de delimitación y de codificación de cuencas a través del método de Fastetter. Este es un método que se ha investigado y ha salido producto de muchos estudios de la cuenca de la Amazonía. Y sí, y como está refiriendo la pregunta, este es un método que ya data de algunas décadas, entonces ya está como todo tema de investigación, de utilización de información para la generación de conocimiento, de divulgación, también está asociado a la actualización. Bien, gracias. Vamos a ir con las últimas 3 preguntas porque tenemos muchas más, pero ya vamos a ir respondiéndolas posteriormente. Igual, reitero, el correo de la oficina es glaciología@ana.gov.pe y la red social de esta oficina es Área de Evaluación de Glaciares y Lagunas, _ANA, en el que pueden hacer alguna consulta directa. Además, tengo que mencionarles que sobre la delimitación, y hay varias preguntas que también es como que nos estamos adelantando a otros temas, porque más adelante vamos a venir con el tema de evaluación de lagunas en el Perú, todas las metodologías y toda la labor que hacemos en las lagunas de origen glaciar. Vamos a hablar sobre la cuantificación de glaciares y lagunas en el Perú, porque ahí hay una mirada por unidad y ahí vamos a tener los datos precisos de cuántos glaciares hay, cuánto tuvimos el 2000 o años atrás, cuánto tuvimos en el 70, en fin. Y también vamos a tener otro tema vinculado a peligros de origen glaciar y más temas que estamos trabajando en la oficina, pero los que les he mencionado ya están planificadas para los próximos meses, el primer jueves de cada mes, con un tema como el que estamos abordando el día de hoy, que le corresponde a la glaciología en el Perú. Y vamos a ver con esta pregunta. Bueno, preguntan si la ANA está realizando proyectos de obras de siembra y cosecha. Ya hemos respondido sobre la mitigación del cambio climático. ¿Se está realizando algún estudio, Juan Carlos, se está realizando algún estudio de permafrost en los Andes peruanos o en la Antártida? Sí, el IGP está realizando estudios de permafrost, tanto acá como en la Antártida también. Tuvimos la oportunidad de compartir cuando estuvimos en la Antártida como expedicionarios, y ellos están, lo que hacen básicamente es medir la temperatura, ¿no?, del subsuelo para saber cómo está afectando la elevación de la temperatura, el cambio climático en el permafrost. Por eso te decía que aún hay muchos estudios, pero de lo que tengo conocimiento es que actualmente lo está realizando el IGP, estudios de permafrost tanto acá como en la Antártida, y lo que quieren ver pues, es básicamente cómo afectan, cómo va cambiando la temperatura en el permafrost. Lo que hacen es
tomar unos tubos de PVC y enterrarlos a determinadas profundidades y ir poniendo diferentes sensores de temperatura a diferentes profundidades, ¿no? Para determinar cómo es el gradiente de temperatura en estas masas de hielo enterradas, ¿no? Sí, y a propósito de la Antártida, nosotros también como Autoridad Nacional del Agua, a través del área de evaluación de glaciares y lagunas, estamos en la Antártida desde el 2015. Desde el 2015, debido a la experiencia de la que ya hemos venido mencionando, tenemos, y hasta este año, que también una semana antes nuestro equipo retornó, nuestros expedicionarios, antes de que se dicte el estado de emergencia en el país, volvieron de la Antártida en buena hora y ya seguramente dentro de poco esperamos tener los resultados acerca de esta labor que hemos desarrollado por estos años. Pregunta, Gilbert, ¿cuáles son los datos de entrada que utilizó en el modelamiento hidrológico con el RC Minerve? Ya, bien. Bien, este modelo lo hicimos gracias a en la que participó el investigador que desarrolló este modelo desde el año 2014 y en las cuales se han aplicado en todas las microcuencas glaciares que monitoreamos, que estudiamos en la Cordillera Blanca. Los datos de entrada que hicimos fue los datos de temperatura, los datos de caudal. Y con la información de superficie con un modelo de elevación digital. La información que alimentamos fue de manera horaria y hasta esto es debido por la calidad de información que teníamos, inclusive teníamos información cada 5 minutos, 10 minutos. Fue muy importante la caracterización de estos tipos de datos a una escala menuda muy importante para hacer la alimentación y la implementación con los modelos. La plataforma Minerve tiene la ventaja de que tiene varios modelos hidrológicos, entre ellos un modelo hidroglaciológico, es el modelo GSM, el modelo grado día. Es un modelo muy particular para el modelamiento hidroglaciológico de estas pequeñas microcuencas que han recomendado muchos investigadores en este tema, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Mari, Vamos a seguir. Sí, por favor. Sí, solo una corrección. Es el INGEMET, no el IGP, el que está haciendo los estudios de permafrost. Muchas gracias por la aclaración. El estudio de permafrost en la Antártida a cargo del INGEMET. Me preguntan, bueno, yo creo que esta es mi pregunta porque yo tengo que ver ese tema. Habíamos anunciado, es cierto, la publicación sobre lagunas en la Cordillera Blanca. Más que en la Cordillera Blanca, es lagunas en Ancash, porque Ancash, este departamento, no solo tiene la Cordillera Blanca, tiene además la Cordillera Huallanca, que es muy pequeñita, y parte de la Cordillera Huayhuash, que la comparte con Lima y Huánuco. Así que es al igual que Cusco y otras regiones, también Ancash es otra región interesante. Y sí, se han incluido cerca de 40 lagunas. Este mes es nuestra meta de cerrar. El tema de la pandemia hizo que de todas maneras se congelara algunas acciones, pero la vamos a presentar también de manera virtual, así que estén atentos. Igual en paralelo estamos trabajando también otras publicaciones. Y algunas pendientes se las vamos a responder, por favor, a través de la página de la Autoridad Nacional del Agua, algunas preguntas que quedan pendientes, porque igual ya tenemos que cumplir con el tiempo asignado para esta jornada. Y solo aclarar también algunos puntos, porque nos hablaban de los proyectos que puede estar impulsando la ANA. La ANA, recordemos, es la máxima autoridad técnica normativa en el tema de recursos hídricos en el país. Y nosotros no podemos ejecutar proyectos, podemos promover, podemos impulsar, podemos ser parte de estas iniciativas, pero nuestra labor es netamente técnica y normativa, al igual que esta oficina de glaciología también, porque muchos nos dicen, pero lo que hacen solo es evaluar y evaluar. Esa es nuestra función. Eso nos pide el país. Y eso, el resultado de esa labor, se la entregamos al país cada año, como lo dije. Y hay diferentes instituciones y oficinas que tienen otro tipo de labores.
Todos cumplimos una tarea diferente y lo importante es articularnos para que haya atención a las demandas urgentes en el país. Vamos a concluir con la conferencia virtual Retroceso glaciar en el Perú, 1948-2019, impactos en el recurso hídrico, agradeciéndoles por su participación, agradeciéndole, ingeniero Gilbert González, por esa interesante ponencia, también a Juan Carlos y, por supuesto, sus despedidas. Gilbert, por favor. Bien, Mari, más bien dando las gracias por toda la gestión logística que se ha realizado y también para los profesionales de la sede central de Lima que nos han apoyado mucho y para que se plasme, para que se informe bueno, a muchos usuarios, ¿no? Hubiera sido excelente de que se puedan responder muchas preguntas, algunas preguntas que estoy viendo también, que se puedan responder, ¿no? Pero esto no solamente se queda acá, ¿no? Como ha manifestado Mariluz, van a haber más conferencias con temas muy importantes. Ya tienen la información de nuestros medios de comunicación y va a ser muy importante que en estos nuevos tiempos vamos a estar en contacto con estas nuevas herramientas y plataformas y empezar a reactivar este tema de digamos, los temas de investigación, los temas de información, de gestión del conocimiento. Muchísimas gracias, Gilbert González, responsable de estudios glaciológicos del área de evaluación de glaciares y lagunas de la Autoridad Nacional del Agua, Ministerio de Agricultura y Riego. Juan Carlos, tu despedida. Sí, bueno, muchas gracias, Mari, por la invitación. Gracias también a todos los participantes. Y bueno, decirles que todos los datos que nosotros generamos están para poder proporcionarles y si quieren realizar, seguramente muchos están interesados en realizar estudios de tesis, de investigación o algún proyecto. Sería muy interesante que nosotros podamos apoyar y brindarles los datos necesarios, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti también por habernos acompañado y queda pendiente, te he comprometido para compartir ese estudio que realizaste, que va a ser muy, muy valioso y muy inspirador seguramente también para los jóvenes que están pensando en la tesis o están iniciando algún tipo de investigación. Y nosotros queremos agradecerles a ustedes por el interés que han tenido para conocer más acerca de este tema. Posiblemente algunos no estén involucrados en el tema de glaciares en el país, pero el solo hecho de ser ciudadanos y ciudadanas nos debe motivar a conocer la realidad de nuestro país. Y los glaciares, las cordilleras que tenemos en el país son una importante fuente de agua, no solo para la zona sierra, no solo la zona andina, también muchos pueblos de la costa consumen el agua que baja de los glaciares y por tanto debemos conocerlos y debemos contribuir también para que estos, si bien no vamos a evitar su derretimiento, pero sí podemos apoyar de alguna manera para que se reduzca ese proceso acelerado. Desde la oficina, que tiene el próximo año va a cumplir 80 años de creación, siempre desde el sector gubernamental, queremos agradecer también a la Autoridad Nacional del Agua y el Ministerio de Agricultura, porque es a partir del 2009, cuando nos incorporamos a la Autoridad Nacional del Agua, que ya se ha empezado a darle fuerza a esta oficina y a generar espacios como este, como otros a nivel del país y a nivel internacional, para que podamos hacerles llegar la información y darle el espacio que realmente merecían estos temas en nuestro país. Muchas gracias. A nombre del Ministerio de Agricultura y Riego, Mariluz Romero, especialista también del área de evaluación de glaciares y lagunas, nos despedimos hasta el próximo primer jueves del mes de agosto. Que la pasen bien. Muchas gracias. Excelente día.